Buenos días, familia Espinar del Bosque. Vamos a dar inicio a un taller más para familias. Hoy nos acompaña la maestra Ileana Murguía. Ella es licenciada en Psicología, egresada por la facultad, por la UAM, la Universidad Autónoma de Morelos. Y ella tiene una especialidad en farmacología y la maestría, y actualmente está cursando su doctorado, ¿no? Ella tiene más de 15 años de experiencia en las adicciones y pues es parte es miembro del staff de Pinar del Bosque, y hoy va a estar con nosotros apoyándonos. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, Ricardo. Eres especialidad en farmacodependencia, farmacología. Sí, es que está aquí. No, porque si me preguntan, ya me atoré ahí. No, perdón, es que estaba aquí André y me tiene todo enredado. Sí, no te preocupes, gracias para que no me vayan a preguntar sobre medicamentos, porque ahí sí ya se las debo. Muchas gracias. Pues bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto para mí poder acompañarlos, pues un taller más. Y pues bueno, desde este lugar, donde pues ya llevo bastante tiempo trabajando en la clínica y bueno, con ustedes, creímos que era un buen tema que pudiéramos abordar el día de hoy, el que estamos proponiendo el día de hoy, que es pues la comorbilidad en las adicciones. Entonces voy a proyectar la presentación. Denme un segundo. ¿Me dicen si se ve? Por favor. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, voy a vamos a acomodar esto. Ok. Bueno, pues por ahí hay un micro abierto ya. Gracias. Bueno, pues con esto me gustaría que empezáramos. Se ven las otras, ¿verdad? Ya ahí ya se ve completa. Ya está completo. Ya, gracias. Ok, pues bueno, este es un tema que consideramos bastante importante como para que lo incluyéramos el día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué es pues la comorbilidad? ¿No? En un primer momento, bueno, antes de empezar con esto, creo que es importante o considero importante pues hablar un poquito de cómo es que se da la evaluación de todos los trastornos adictivos. Cuando siempre que nos llega un paciente, ¿no?, a la clínica, pues nosotros tenemos la obligación de poder identificar qué es lo que está sucediendo con ese nuevo paciente que tenemos enfrente, ¿no? O quizás es un paciente que ya ha estado con nosotros o ha estado en otras clínicas o en otros momentos de atención o de diferentes como institutos de atención o lo que sea. Entonces, es importante para nosotros ver cómo es que llega ese paciente hacia nosotros, ¿no? Entonces, eso se tiene que realizar mediante una evaluación. La evaluación, ¿cuál es el objetivo de ella? Es, pues, describir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Clasificar qué tipo de situaciones, trastornos, enfermedades, síntomas, etcétera, estamos teniendo enfrente de nosotros y que está presentando el paciente, ¿no? Un poco predecir, podríamos tratar de identificar, esto puede ser un poco como riesgoso, pero bueno, es parte como de una definición ahí ya más global, ¿no? En donde pudiéramos tratar de identificar o pensar qué es lo que pudiera suceder ante esa sintomatología y ante esos, pues todas estas características que está presentando la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y pues en alguno de los casos, ¿no?, poder explicar y en algunos casos llegar a controlar la conducta. Explicar, pues bueno, qué es lo que está sucediendo, por qué se está comportando así el paciente, cuáles son las razones, qué es la parte que está viéndose como comprometida, principalmente cuál es la razón de esto, ¿no? Entonces,
De esta forma nosotros podemos llegar a hacer un diagnóstico del trastorno en particular o de los trastornos, que pueden ser varios, ¿no? En plural. Y poder identificar cuál es la gravedad de cada uno de estos trastornos o de estas, podríamos decir hasta enfermedades, podríamos decir patologías, etcétera. Y desde este lugar poder empezar a planificar cómo es el tratamiento, ¿no? Y que se pueda generar un tratamiento mucho más cercano y mucho más preciso y casi personalizado, bueno, en general es personalizado, pero más ajustado a la necesidad de que nosotros estemos logrando identificar, ¿no? O sea, poder detectar cuáles son los requerimientos particulares de cada paciente, ¿no? Y desde este lugar, desde esta valoración inicial, poder obtener un resultado pues en tiempo, ¿no? En el tiempo que llega con nosotros esta persona, este paciente, y cuáles son las condiciones generales en las que llega y desde este lugar, pues bueno, al iniciar el tratamiento, poder hacer una comparación de qué es, cómo llegó, qué es lo que presentaba en un inicio y cómo a lo largo del tratamiento, pues tendremos que ir revalorando y volver a generar como quizás ajustes, ¿no? O hacer algún cambio en algún tipo de medicación o proponer algún otro tipo de intervención, ¿no? Muy específica, y que esto es algo que se tiene que realizar de forma constante. Esto no para, ¿no? O sea, desde el día 1 que llega el paciente, nosotros tenemos calculado algunos días para si ya llegó, que acababa de consumir, que llegó intoxicado, etcétera, pues tenemos nosotros un lapso de tiempo, una ventana de tiempo en donde nosotros podemos observar pues cómo va a ir bajando, por así decirlo, cómo va a ir disminuyendo pues su intoxicación, cómo va a ir presentándose a la mejor, pues ir observando la abstinencia, ¿no? Si presenta o no presenta, siempre en la clínica trabajamos con medicamentos para que esta separación o esta falta de la sustancia pues sea mucho más pues amigable, por así decirlo, y no que no tenga tantas complicaciones hasta físicas y médicas, ¿no? Entonces, bueno, desde este lugar tenemos nosotros la obligación de identificar cómo es que va respondiendo el paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente, al momento de que llega, tenemos pues un panorama, ¿no? Pero a lo largo de, pues también ya del proceso de rehabilitación, al proceso pues de empezar a estar en abstinencia de la sustancia, el que ya no esté la sustancia con la misma cantidad, en que esté ya su cuerpo desechando como esta parte y empezamos a ver pues situaciones, cambios bioquímicos, cambios comportamentales, a pesar de que haya medicamentos y todo esto, pues bueno, hay cambios en el cuerpo, ¿no? O sea, por la falta de la sustancia. Esto, pues es importante poder ir observando a lo largo de los días, a lo largo pues, del proceso de internamiento, cómo es que va respondiendo cada uno de los pacientes, ¿no? Y a lo largo de estos días, pues también podemos ir identificando, pues quizás otros síntomas que no se veían, ¿no? Al inicio, y que pues son como pues más, también son importantes y que hay que atender. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llevamos a nuestro familiar a atención porque pues consume, ¿no? Y porque nos preocupa la parte del consumo, nos preocupa pues el que se esté intoxicando, porque pues puede estar siendo violento, puede estar pues exponiéndose en peligro, poniendo en peligro a otras personas, ¿no? Y pues su propia salud, ¿no? Pero pues hay otras situaciones que están de forma paralela y que quizás nosotros no nos hayamos dado cuenta y que todo lo estemos achacando o lo estemos asociando al consumo de una o varias sustancias. Entonces, bueno, desde este lugar, pues es importante hacer la evaluación y también, pues, una constante reevaluación pues, del estado de cómo están nuestros pacientes, nuestros familiares, y esto es parte como del trabajo. Entonces, bueno, fíjense bien, ¿cómo es la fase de la evaluación? Pues bueno, como ya les mencionaba, desde la parte 1 es, bueno, poder describir cuáles son las conductas que están como presentando y estamos observando que están generando un problema y por las cuales llega esa persona a tratamiento y cuáles son las diferentes circunstancias o variables o situaciones que están manteniendo ese tipo de conductas, ¿no? Y que podemos asociarlas. La otra, pues como ya les decía un poco en el anterior, es generar hipótesis explicativas. ¿Cómo es esto? Pues podemos empezar a
pues identificar, pues claro, pues está consumiendo marihuana, está consumiendo cocaína, pues lleva tantos años aproximados de consumo. Además, bueno, quizás pueda llegar a tener alguna otra complicación, ¿no? Asociada a algún accidente automovilístico, que tuvo alguna golpe en la cabeza. Podemos ir encontrando diferentes explicaciones, ¿no? Pero pues esto es siempre en conjunto con los médicos y siempre en conjunto como con el staff terapéutico, ¿no? O sea que podemos ir identificando diferentes problemáticas y generando estas hipótesis. Desde este lugar, bueno, estamos hablando en un inicio, ¿no? En este caso, pero desde ese lugar podemos obtener ya un objetivo terapéutico, que en general los que llegan, pues el objetivo terapéutico es trabajar con sus adicciones, ¿no? Con la parte que está a lo mejor siendo mucho más evidente y que pues está generando muchos conflictos y pues tenemos que empezar por algún lugar, ¿no? Entonces, pues ese va a ser uno de los objetivos, pero también vamos a generar quizás algunos otros objetivos paralelos si es que encontramos que hay alguna otra situación que requiere de la misma atención que el consumo de sustancias. Ahorita vamos a ir hablando de eso en el tema que ya estamos en él, ¿no? Vamos a poder ir identificando pues cuáles son las diferentes técnicas de tratamiento que son más adecuadas. Si bien nosotros tenemos un tratamiento general, ¿no? En el cual todos entran y todos participan, tenemos también en casos como pues más particulares y dependiendo de lo que esté sucediendo con el paciente, pues generamos estrategias de intervención y de tratamiento pues más enfocadas a lo que está sucediendo con cada persona. Es decir, pueden ser técnicas de tratamiento psicoterapéuticas, pero también pueden ser técnicas, técnicas de abordaje o técnicas o alguna cuestión de tratamiento o intervención médica, por ejemplo, o también puede ser asociado pues a otra valoración que no se haya realizado, ¿no? En un inicio, a lo mejor pues generar pues en conjunto con los médicos y con la sintomatología que estemos observando, podríamos a lo mejor sugerir hacer una evaluación neuropsicológica o una evaluación del sueño o una evaluación o que se le haga una tomografía, etcétera, ¿no? Entonces, desde este lugar, pues podemos ir identificando pues más claramente qué es lo que está sucediendo también con ese paciente. Es la importancia de generar un buen diagnóstico. Eso va a poder hacer la diferencia pues en la intervención, en el tratamiento y de cómo podría evolucionar cada uno de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque de verdad es difícil nada más poder asociar como que lo que está sucediendo es solamente por el consumo de sustancias. En muchos casos sí, y que muchas veces pudiéramos pensar es que, bueno, pues ya quito la sustancia y pues ya todo va a ser igual. Pues y nos encontramos con que no es así. ¿Por qué? Porque pues hay otras cuestiones que tenemos que atender, ¿no? Que pueden ser algunas enfermedades, que pueden ser ya algunas consecuencias físicas o mentales o de alguna otra índole asociadas también al consumo. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir abordando. Y pues bueno, la parte de cómo se va generando la valoración de los resultados, de toda la valoración, de los resultados, perdón, de toda la evaluación del tratamiento, de todo lo que se ha estado aplicando a lo largo del tratamiento, ¿no? Y desde este lugar vamos a poder ir, pues, generando nuevas estrategias, nuevas como propuestas, modificando o manteniendo el mismo sentido y dirección en torno a lo que nosotros pensábamos en un inicio, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se tiene que estar generando de forma constante. Esto es lo que, pues bueno, de todos los que puedan tener ahorita a lo mejor un familiar interno o de los que ya han salido, ustedes ya pues han de conocer esta parte, ¿no? De, bueno, lo tenemos que trabajar en staff, estamos revisando en staff el caso, y pues esto es parte, ¿no? De la valoración que realizamos de cada uno de los pacientes. Puede ser, nos ha llegado a suceder pacientes que he tenido a mi cargo, en el tratamiento, pues hemos empezado con el enfoque, vamos a ponerlo general, pero sobre la marcha es de, oye, es que esto nos falta algo, o sea, necesitamos una revaloración psiquiátrica, ¿no? Necesitamos verificar con la o el psiquiatra, ¿no?
¿Qué está sucediendo? Yo estoy viendo algunos síntomas que ya están apareciendo a lo largo del internamiento, ¿no? A lo largo de ya no estar cercano a la sustancia, en el caso de que ya está pues más limpio, ¿no? Y entonces empezamos a identificar, y entonces a lo mejor cuando el médico lo revisa, ¿no? Esos síntomas no son tan importantes o se confunden por la cercanía, como por ejemplo de la intoxicación de alguna sustancia, ¿no? O que llegan como en una crisis importante. Entonces, lo que se llega a observar son síntomas como más evidentes, por así decirlo, y que pues tenemos que ir identificando a lo largo del tiempo qué es lo que va como saltando. Y entonces desde ese lugar es, oye, está pasando, entonces se replantean y se generan nuevos, a lo mejor, pues diagnósticos o diagnósticos complementarios. Se puede indagar mucho más con la familia sobre esos síntomas o esas características que estamos viendo. Y entonces eso nos permite como pues realizar nuevas recomendaciones y hacer otro tipo de cosas, como específicamente, ¿no? Otros pacientes pues tienen prioridad en cuestiones de salud. Ya en ocasiones nos llegan pacientes pues con cierto daño físico, ¿no? A lo mejor un ejemplo pues puede ser daño renal, daño hepático, y que pues en ese sentido pues sí llegan por el consumo, llegan intoxicados, pero también tenemos que atender, ¿no? La parte física que está generando pues malestar, está generando dolor, y que es pues para preservar la vida del paciente, ¿no? O sea, nosotros podemos estar trabajando con el que deje de consumir, pero pues si está teniendo alguna complicación física que requiere tal vez hospitalización o que requiere otro tipo de cuidados, si lo tenemos en terapias todo el día, pues eso no va a funcionar, porque pues ahí pues estamos teniendo que priorizar qué es lo que requiere el paciente en ese momento, ¿no? Y entonces en ese momento requiere la mejor atención médica, más con un porcentaje mayor que quizás el de los otros pacientes. Entonces, bueno, esto es parte de lo que tenemos que empezar a generar y empezar a observar, ¿no? Siempre que llega una nueva persona con nosotros. Entonces, desde este lugar, pues esa es parte de cómo nosotros tenemos que poder ir identificando. Esta parte ya pues es un poco como lo que les he estado hablando, ¿no? Yo les estoy hablando desde el campo de la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, la formación es esa. Hay otras cuestiones que se tienen que tomar en cuenta a nivel médico, a nivel psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Pero para nosotros desde el principio tenemos que poder identificar o empezar a identificar desde que tenemos el primer contacto con el paciente, cuando ya se nos asigna un paciente, es poder identificar pues cuál es la gravedad de la conducta adictiva, porque no todos los pacientes tienen pues a lo mejor cierto grado de dependencia a una o varias sustancias, y pues poder identificar, pues bueno, en qué etapa está, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido pacientes que están iniciando en el abuso de las sustancias y otros pacientes que ya llevan años enteros en consumo y que ya son, se podría decir, viejos lobos de mar en la parte de los tratamientos y las intervenciones y pues esta parte el proceso de rehabilitación, en donde pues bueno, pues estamos hablando de procesos de intervención también distintos. También pues hablábamos hace unos instantes que bueno, que hay que poder identificar los diferentes problemas que son más agudos, ¿no? Podríamos también identificar cuáles son cuáles son los problemas que se presentan durante la intoxicación de las sustancias o de la misma abstinencia, ¿no? Por todas las sustancias o la sustancia que han estado consumiendo. También es importante poder identificar cuál es el estado psicológico del individuo, cuál es la parte de qué tan alerta está, qué tan consciente está, si existen alucinaciones, si existen delirios, o sea, porque estamos hablando que hay pacientes que puedan tener ciertas alteraciones de la conciencia asociadas al consumo, y que al quitar pues la sustancia pues empiezan a regresar a poder ser a la conciencia, y que solamente pudieras haber sido un estado psicótico asociado al consumo de la sustancia. Pero tenemos otros casos
que ya son personas que que tienen un problema de personalidad, o sea, perdón, un trastorno ya psiquiátrico, un trastorno ya instalado que, pues bueno, se llega a detonar por el consumo también, pero estos estados de alucinación, alucinatorios, pero pueden disminuir las alucinaciones y delirios y todo esto, pero ya tenemos una presencia de un trastorno psicótico, por ejemplo, ¿no? Que puede estar activo o no, que puede estar en crisis o no, que es cuando pues tienen las alucinaciones. Y que aunque se le quiten la sustancia, pues no se le va a quitar la psicosis, ¿no? ¿Cómo es esto? Puede controlarse, muchas de ellas con medicamento y todo esto, pero pues bueno, esto no va a quitar que pues bueno, que ya tengamos ya una cuestión instalada, ¿no? Como tal. Que esto está muy relacionado, el punto 3 y el punto 4 están muy relacionados con esto que le he estado diciendo, ¿no? El punto 5, en ocasiones se requieren evaluaciones neuropsicológicas. ¿Qué es esto? Las evaluaciones neuropsicológicas son las que nos permiten poder identificar cómo está, como todas las funciones psicológicas superiores de la persona, es decir, atención, memoria, comprensión, lenguaje, atención, cálculo, que eso pues también es algo que se puede ver como que puede estar interfiriendo pues en la cotidianidad de la persona, ¿no? A través de el consumo. El consumo sabemos que va a generar alteraciones a nivel neurológico y en diversas áreas del cerebro, ¿no? Por las características, dependiendo de la droga que consuman, pero pues también, pues en general, cualquier droga va a generar algún tipo de alteración, ¿no? A lo largo del tiempo. Muchas veces, pues puede ser de forma inmediata, pero otras puede ser, pues, un poco más a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, podemos identificar a través de estas valoraciones, de estas, como de estos diagnósticos que se pueden hacer a través de pruebas específicas que van a poder observar de forma muy detallada cómo está la atención, cómo se desarrolla la memoria, porque tenemos muchas áreas que podemos decir, no nada más la memoria es recordar o olvidar, tenemos memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, el volumen de memoria, el volumen de la atención, ¿qué es esto? ¿Cuánta cantidad de información puedo atender? ¿Cuánta información puedo retener? ¿Cuánta información puedo acceder a ella? Y entonces hay pruebas muy específicas que pueden darnos toda esa información. Y desde ese lugar poder ver en dónde está el problema. A lo mejor puede ser en la emisión de palabras, puede estar en la parte de pensamiento, etcétera. Y entonces se pueden generar posteriormente, no durante el internamiento, sino posterior, se puede generar una propuesta de intervención también a la par que sea neuropsicológica, es decir, se puede hacer una rehabilitación de estas funciones también. No quiere decir que va a llegar en ocasiones al 100%, otras sí, otras van a mejorar como su desempeño y que esto le puede ayudar a mejorar en diferentes situaciones cognitivas que pudieran estar presentando dificultades, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte pues también es algo a lo cual podemos echar mano dependiendo de los casos y de los tipos de síntomas y que estemos observando en los pacientes. Y en el punto 6 tenemos también pues la responsabilidad de poder evaluar en qué estadio de cambio está ubicado nuestro paciente. Porque esto nos va a permitir poder avanzar o tener que trabajar desde mucho más, como picar piedra, hagan de cuenta, para que nuestro paciente, nuestro familiar pueda darse cuenta de que está en una situación de enfermedad como tal. El consumo de sustancias es una enfermedad. Entonces, tenemos diferentes como estados de conciencia ante esto, ¿no? Entonces, hay algunos en los que pues estamos en negación total, otros en los que ya estamos en proceso como de masticar un poco la información y en otros en donde pues ya acepté que es esto y entonces tengo que hacer cambios como tal, ¿no? Entonces, eso tiene que ver pues con muchas situaciones que puedan retrasar o quizás se pudiera decir agilizar un poco como ciertos procesos individuales de la rehabilitación. Es decir, si yo estoy totalmente negada a que es mi problema de adicción, en este caso nada más hablando de eso,
no es un problema, o sea, es decir, no reconozco que es un problema. Entonces, pues no hay posibilidad de que yo pueda profundizar como psicóloga, por ejemplo, en situaciones emocionales tan, como se podría decir, de una forma tan como dispuesta, porque la persona pues está totalmente pensando que su, o sea, su actuar, que su forma de relación con la sustancia no es dañina, por ejemplo, o que todavía no es tiempo, o que puede controlarlo, o que solamente fue como un momento como de fiesta y se le fue la mano, de descontrol, pero que en realidad no hay esta todavía conciencia en torno a el daño y a la complicación en torno al consumo, por ejemplo, ¿no? Hace algunas semanas, pues bueno, mi compañera, me parece que fue Olga, que habló más en específico sobre estos estadios de cambio, pero en general todo eso tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí vamos entrando un poco ya al tema del título, ¿no? Que estábamos hablando desde el inicio. ¿Qué es la comorbilidad? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, como les decía en un inicio, pues a veces pensamos que nada más el problema es el consumo de las sustancias, pero en realidad es como cuando alguien tiene gastritis, tiene colitis y tiene tos y además, ¿qué creen? Tiene, no sé, alta el azúcar. Y entonces, pues todas estas tres cosas tenemos que trabajarlas de forma paralela, ¿no? Entonces, esto es lo que llega a suceder, lo mismito en el consumo de sustancias, pero no nada más en la parte física, no nada más en la parte médica, no nada más en la parte fisiológica, tiene que ver con la parte mental y esta es la parte que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué es la comorbilidad? Cuando una persona sufre dos o más trastornos o enfermedades que puedan presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. Implica cierta interacción entre las enfermedades, la cual puede hacer que ambas empeoren. Es decir, tenemos la presencia de diferentes situaciones o trastornos o enfermedades, por eso es importante que habláramos y trabajáramos un poquito sobre la evaluación, que esto por eso me tomé un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos hacer un buen diagnóstico desde el inicio, pues vamos a poder quizás tener más dificultad en poder identificar bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por eso es importante poder contar con una atención multidisciplinaria, porque pues en realidad, pues la forma de poder identificar y diferenciar un síntoma de otro, una enfermedad de otra, un trastorno de otro, no, en ocasiones puede ser complejo, ¿no? Entonces puede ser que yo haya empezado a consumir pues desde muy chavilla y eso pues generó pues otra situación asociada al consumo porque antes no lo presentaba. Entonces, tal vez pueda ser que sí, eso detonó cierta pues, consecuencia y presentar otro tipo de trastorno o enfermedad, ¿no? O puede ser que yo desde tiempo atrás ya tenía esta sintomatología y empiezan pues a interactuar. Y que, bueno, el consumo de sustancias o sea, obviamente cuando empezamos a consumir una sustancia como tal no es una enfermedad, ¿no? O se puede como diagnosticar como una enfermedad cuando ya la persona está totalmente, como se podría decir, con problemáticas sociales, con problemáticas laborales, físicas, en donde ya hay una dependencia total a la sustancia, etcétera, ¿no? Pero podemos darnos cuenta que al momento de hacer este contacto con la sustancia pueda detonar otro tipo de síntomas y pues poder como acelerar quizás la presencia de alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere. Tenemos también otras definiciones u otros acercamientos asociados a lo que es la comorbilidad. En medicina se va a poder referir a las diferentes enfermedades o a los diferentes trastornos que se van a ir sumando a una enfermedad inicial, ¿no? Aquí es como los médicos van a poder identificar cuál es la enfermedad primaria, cuál es la enfermedad, o sea, como original, por así decirlo, y cuáles
empezado a surgir posterior a cada una de ellas, ¿no? Puede ser que sí se pueda encontrar esta conexión, pero puede ser que no haya una conexión como tal, pero sí es importante poder realizar esta evaluación y este diagnóstico de forma muy clara y precisa dentro de las posibilidades, ¿no? A veces podemos encontrar que ya hay muchas situaciones en donde pues, ni siquiera podemos darnos cuenta y podemos sacar hipótesis diagnósticas en donde sean, pues sí, creo que esto puede ser esto y pues que, porque hay ciertos factores de riesgo, pero pues no podemos tener nunca la seguridad al 100% de que pues en algunas ocasiones, repito, pues una enfermedad degeneró en otra, ¿no? Puede ser que pues hayan estado coexistiendo o que no hayan tenido pues ninguna correlación. Y en psicología se puede aplicar cuando se emiten múltiples diagnósticos para el mismo individuo. Puede tener el paciente o no, o en sí mismo como una o varias enfermedades mentales. Muchas veces, como es un poco complejo, ¿no? Poder identificar a veces como la separación de estos trastornos, a veces nos puede generar cierta dificultad poder realizar estos diagnósticos. Por eso les comentaba, ¿no? Al inicio es importante tratar de identificar y evaluar absolutamente todos los síntomas y hacer un buen diagnóstico diferencial para poder ir identificando cuáles son pues la presencia de las diferentes enfermedades. A veces la familia y los pacientes quisieran que pudiéramos nosotros tener un escáner, así como se acuerdan en las películas como del espacio y todo esto, ¿no? En donde los metían a alguna cápsula y podían hacerle un escaneo y les decían, esto es lo que sucede. Y que en estos momentos pudiéramos nosotros hacer ese mismo escaneo y poder identificar de forma inicial qué es lo que sucede. Pero desgraciadamente todavía no tenemos esa tecnología y pues tenemos que hacerlo desde donde nosotros podemos, ¿no? Y muchas veces estos diagnósticos, tanto en cuestión de medicina y en psicología y psiquiatría, ¿no? Que está en la rama de la medicina, puede pasar cierta cantidad de tiempo hasta que logremos dar como con la situación y el origen y pues la correlación entre los diferentes síntomas y de cómo poder generar pues una buena medicación, una adecuada medicación y el tratamiento adecuado. Muchas de las cuestiones pues van a ir saliendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces algunos pacientes, hay algunos medicamentos que no les caen tan bien o necesitamos encontrar a veces hasta marcas y hasta tipos pues de estos medicamentos que están en la misma familia, cuál es el que pues le queda mejor como a ese paciente, ¿no? Para que tenga menos sintomatología. Entonces, desde ahí tenemos que estar como pues constantemente haciendo estas reevaluaciones. Entonces, un poco para que podamos entenderlo, es como pues ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Como muchas personas han empezado a tener como cierta presencia de otras enfermedades o ciertos síntomas o de ciertas, pues sí, como trastornos quizás asociados quizás a las personas que ya tuvieron COVID y cómo esto pudo detonar algo más, ¿no? Y que pues ahorita con lo que se ha estado estudiando y un poco como lo que se ha estado viendo desde que inició esta situación, es cómo se ha ido, como hay muchas teorías, ¿no? Cómo de repente una persona que ha tenido COVID de repente puede estar predisponiéndose a generar algunas pues, ciertos síntomas o algunas enfermedades, pero hay otras teorías en donde pues hablan, ¿no? O otras propuestas en donde hablan que pues ya había cierta predisposición genética y que pues el COVID y las circunstancias y la parte ambiental pues generó como que esto se detonara, ¿no? Entonces es lo mismo, esto sucede exactamente igual desde este ámbito. Entonces, fíjense bien, las personas que tienen algún trastorno por consumo de sustancias también pueden llegar a tener algún otro tipo de enfermedades mentales y a las personas que ya tienen alguna enfermedad mental pueden desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Es decir, no siempre aparece en primer lugar o en primer orden el trastorno por consumo de sustancias. Puede ser al revés, ¿no? Es muy común que se
que se puedan llegar a compartir en un trastorno por consumo de sustancias alguna enfermedad mental. Esto no significa que uno cause el otro, ¿no? En ocasiones sí. Y puede ser que haya aparecido alguna enfermedad mental antes. Es decir, puede ser que tengamos algún trastorno de ansiedad, tengamos algún trastorno depresivo y que pues no lo hayamos identificado como tal y que pues posterior a eso se inició el consumo de alguna sustancia. Ese es un ejemplo, ¿no? O puede ser que empezaron a consumir sustancias y el consumo de sustancias pudo conectar con esta parte como de generar algún tipo de enfermedad mental. Entonces, puede ser difícil establecer, como les mencionaba, ¿no? ¿Cuál de las enfermedades, en este caso, o de los trastornos pudo aparecer primero y por qué? Sí, por supuesto, el consumo de sustancias y la adicción como tal puede ayudar y contribuir a generar enfermedades mentales. ¿Por qué? Por la parte que se altera a nivel neurológico, ¿no? Por esta cuestión de alteración a nivel mental, y entonces, pues en este sentido no podemos hablar de que, ay, bueno, pues ya lo traía, ¿no? No, por supuesto, si hay degeneraciones, si hay consecuencias, y hay como trastornos asociados a, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, es lo que hablábamos, ¿no? El consumo de sustancias, el consumo de drogas puede modificar el cerebro, puede modificar cómo es que la persona normalmente realizaba las cosas, cómo es que la persona podía procesar la información y cómo puede generar lesiones, ¿no? También, o degeneraciones a nivel del cerebro, a nivel neurológico, y entonces desde este lugar, desde esta degeneración por el consumo de las sustancias, pueda encontrarse pues situaciones que antes no se tenían, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí pues es importante poder identificar con claridad qué es lo que pasa, porque muchas veces los familiares dicen, oye, pero pues ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿Por qué? Y todo lo quisieran como tener como si fuera una receta, como es que fue por esto, y entonces como se metió al horno, esto pasó, entonces no podemos, como un pastel, ¿no? Hagan de cuenta. No, no funciona así, ¿no? Tenemos que ir, pues, como logrando ver desde dónde viene, ¿no? Algunas veces lo podremos ver, algunas otras, pues no. Entonces, bueno, fíjense bien. Modelos, me pareció importante que pudiéramos revisar este cuadrito, que, pues bueno, son diferentes modelos de comorbilidad entre trastornos, las TUS, es trastornos por uso de sustancias, y TM son los trastornos mentales. Entonces tenemos 5 modelos que son como los más generales, ¿no? Que podríamos como revisar y que tiene que ver con diferentes propuestas de cómo se puede llegar a suceder, cómo puede llegar a suceder esta explicación de las comorbilidades en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, fíjense bien. El primero es el modelo unitario. Entonces, hablamos que los trastornos psiquiátricos y la dependencia, o sea, el consumo de alguna sustancia, la dependencia de alguna sustancia, son 2 manifestaciones sintomatológicas de un mismo proceso. Es decir, estos van a tener componentes genéticos y neurobiológicos similares. ¿Cómo es esto? Pues hagan de cuenta que pues yo voy a tener a lo mejor un foco irritativo en algún área del cerebro, en donde pues en esa área del cerebro va a encargarse de procesar como las emociones o la parte de cómo, sí, vamos a poner emociones, más enfocado como esa para que sea un poco más sencillo. Entonces, pues puede ser que el tipo de sustancia que yo esté utilizando esté muy asociada a este tipo como de situaciones. Es decir, si yo tengo alguna situación de ansiedad o depresión, entonces si de repente empiezo a utilizar marihuana y además yo tengo el componente genético de que alguien en mi familia tiene como alguna adicción, ¿no? O, por ejemplo, yo estoy empezando a consumir y alguien en mi familia ha tenido depresión, pues en mi marca genética, en mi mapa genético, pues voy a tener esta predisposición, voy a tener esta cuestión como de registro previo de alguno de mis familiares, ¿no? De línea directa,
en donde hubo una modificación en mi mapa genético y entonces, ¿qué creen? Pues en el momento en que yo entro en contacto con lo que esté sucediendo, ya sea la sustancia o algún estado que alterado de emocional, que podría ser ansiedad, depresión, por ejemplo, en este caso, o estrés, ¿no? Pues esto va a desarrollar, pues como la implementación, o sea, es decir, mi mapa va a decir, yo conozco esto, ¿no? Bueno, que se llama mi mapa genético, entonces va a ser más fácil que yo pueda desarrollar o que se instale alguno de estos problemas porque pues ya tengo un antecedente. No sé si queda como claro. Entonces, bueno, esto es una de las propuestas pues que tenemos como de forma inicial. Otra es el modelo de alteración psiquiátrica secundario al consumo de drogas. Es decir, tenemos primero el abuso de sustancias, tenemos cambios neuroadaptativos, neurobiológicos y por ende se va a generar un trastorno psiquiátrico por la alteración propia de la cuestión física, neurobiológica, neurológica, por ejemplo, ¿no? Ahí está un poco más claro, que en algunos casos se puede generar, ¿no? Otro modelo es el consumo de droga secundaria a una alteración psiquiátrica. Es decir, muchas de las personas que puedan tener alguna patología psiquiátrica, algún trastorno psiquiátrico, pueden utilizar como medio paliativo cuando no se ha identificado, cuando quizás algunos medicamentos, cuando muchas veces las personas todavía no están diagnosticadas y tienen un malestar emocional muy fuerte y un trastorno psiquiátrico como tal, muchas veces se encuentran con que algunas sustancias, al probarlas, puedan generarle cierto estado de bienestar. Si yo soy una persona súper mega ultra ansiosa, ¿no? Y de repente pues aparece el alcohol o aparece marihuana, que son de forma inicial como depresores del sistema nervioso central, entonces vamos a tener cierta mejoría. Vamos a ponerle mejoría entre comillas. Pero pues en general pues sí tienen este efecto depresor, pero bueno, hay otras cuestiones secundarias que van a alterar pues el trastorno inicial, ¿no? Entonces, en este sentido, pues a través del consumo estarían intentando revertir ciertas como alteraciones o sintomatología de las patologías psiquiátricas o que puedan estar provocadas como consecuencia del consumo continuado de drogas de abuso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta otra opción. Tenemos otro modelo, que es el bidireccional, en donde se habla que cada uno de los trastornos puede incrementar la vulnerabilidad del otro. Es decir, o sea, ya estaban ahí los dos trastornos y entonces, pues si yo dejo que uno crezca, pues va a alterar la otra porque van a estar conectados, van a estar interrelacionados porque si uno se eleva, eleva el otro o de forma inversa, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra posibilidad de poder explicar cuando hay esta presencia. Y estamos hablando ahorita nada más de dos situaciones, pero podemos hablar de más de dos, o sea, que se puede hacer el consumo de sustancias, por ejemplo, ansiedad, depresión y trastornos alimenticios, trastornos del sueño, no lo sé, todo esto. Entonces, imagínense, pues, si tenemos un caso de varias situaciones, pues bueno, pues ahora imagínense, vamos a tener que poner las flechitas más como correlacionadas más, como si fuera como hasta como una medio telarañilla, ¿no? El último modelo es el de independencia biológica, en donde tanto el trastorno psiquiátrico y el de abuso de sustancias o el de drogas son totalmente independientes el uno del otro, pero que pueden estar como compartiendo ciertas bases biológicas. Es decir, que pueda ser que quizás en este caso no haya como a lo mejor una cuestión como en el modelo unitario, por ejemplo, como la parte, quizás vamos a suponer este ejemplo, ¿no? Genético, pero que pueda tener como una lesión. Hubo alguien que tiene como pues un foco irritativo y o sea, unas pequeñas alteraciones eléctricas en el cerebro, por ejemplo, y que genera alteraciones en esta parte, ¿no? Y entonces, pues genera cierto malestar. Y justo en esta área, perdón, tenemos como, o se activa como la parte de recompensa, por ejemplo, ¿no? O sea, y entonces en este sentido va a generar como cierta
facilidad o cierto placer como más sencillo al consumo de alguna sustancia, por ejemplo. No sé si a lo mejor quedó claro. Si no, ahorita en el espacio de preguntas me comentan. Entonces, bueno, tenemos diferentes posibilidades de identificar desde dónde vienen pues estas comorbilidades, ¿no? Entonces, bueno, esta es otro cuadrito que creí que podría ser interesante. Y entonces, porque es como algo que nos pudiera ayudar para poder generar pues un diagnóstico más claro entre cuál fue el trastorno inicial y cuál fue el secundario, ¿no? Entonces, parte de esto tendríamos como nosotros que estar obligados como a identificar, y a lo mejor esta es una información que ustedes como familiares podrían a lo mejor ayudar a dar o brindando cuando ustedes llevan a sus familiares, ¿no? A internamiento. Es decir, ¿cuándo fue la edad de inicio de consumo, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes personales psiquiátricos y familiares, ¿no? Porque muchas veces no damos esa información, muchas veces creemos que no es importante, muchas veces no tenemos como tal a veces un diagnóstico de, pues a lo mejor si mi mamá era depresiva o de mi tío, o si alguien tenía algún trastorno psiquiátrico. Muchas veces no lo tenemos, pero creo que sí es importante tratar de hacer como un escaneo de qué pasaba, porque a lo mejor siempre vamos a poder tener como el tío que siempre como que se le botaba, ¿no? Pero entonces, bueno, pero era medio funcional hoy de otro, ¿no? Pues no es que sea el tío o la abuelita o el primo que pues tuvo algún accidente o alguien que se quitó la vida, o ya a veces que son cuestiones no dichas en la familia, pero sí es importante que a lo mejor se hablen, ¿no? En un caso de un paciente que yo tuve no hace poco tiempo, ahí dentro de la clínica, pues no había un diagnóstico tal vez como claro, pero sí había presencia de algún trastorno mental de línea directa, o sea, del papá, y que eso pues también nos ayudó a hacer un diagnóstico diferencial, pero de entrada no nos lo dijeron. O sea, eso fue hacia, pues ya viendo como cierta sintomatología, pudiendo indagar y haciendo como ya un sondeo mucho más profundo, pues nos permitió como poder identificar que pues este paciente también tenía situaciones similares y casi iguales a la que presenta el papá, que era algo no tal vez claro diagnosticado. Entonces, pues un poco hablar de cómo es que han empezado las diferentes sintomatologías, no pasar por alto, no asociar de, ay, es que estaba drogado, no, es que era por la sustancia, sino decir absolutamente lo que ustedes crean que sea viable, obviamente con ayuda pues de las preguntas, ya sea de los psiquiatras o de los psicólogos o de las personas que ustedes tengan cerca en la atención con sus familiares, ¿no? Entonces, sí es importante también como hablar, obviamente, de cuáles son lo que ustedes veían, esos son los síntomas, y bueno, quizás esto ya tiene que ver más con la parte de profesional, de que nosotros podamos identificar cuáles son los síntomas que sí corresponden o no al perfil farmacológico de las sustancias que consumía. Por lo general, pues traemos como unas mezclas ahí muy sui generis, ¿no? Entre los pacientes, que de repente no nada más es una, en muchos casos pues es una mezcla y entonces a veces es difícil poder identificar, pues bueno, cierta sintomatología porque traen un mezcladero de sustancias. Entonces, pero bueno, pues se hace lo que se puede como para identificar la sintomatología, ¿no? Y bueno, pues hablar un poco como de qué es lo que sucede a lo mejor en la estructura de la familia o en el área en donde esta persona se está desarrollando o ha estado desarrollándose, y desde este lugar pues también esto es una información básica, ¿no? Que nos puede ayudar a poder hacer este diagnóstico diferencial. Entonces, hay otros tipos de trastornos, por ejemplo, en este caso podría ser si, o sea, cuándo inició la adicción o si fue la adicción de forma posterior. Si la persona no tiene antecedentes personales o de algún trastorno mental, también es importante mencionar, ¿no? Si la familia tiene algún antecedente de adicción, pues también. Si cómo ha estado presentando la abstinencia, pues también eso es importante, ¿no? Entonces, hablamos de que cómo es que estos son elementos que nos pueden dar pues información básica para poder generar este diagnóstico, ¿no? Estos diagnósticos. Y bueno, un poco les voy a hablar sobre
¿Sí ven, sí se puede ver la presentación? Es que me salió un letrero que estaba como pausado. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, Sí. perfecto. Gracias. Entonces, bueno, tenemos diferentes como enfermedades o trastornos que podemos verlos de forma general o de forma más frecuente en el consumo de sustancias. Es decir, el trastorno podemos encontrar como de forma frecuente el trastorno por uso de sustancias más ansiedad, por ejemplo, ¿no? Es común que podamos encontrar trastornos de ansiedad y el consumo. Personas que puedan estar generando ataques de pánico, ataque o crisis de ansiedad fuertes con o sin asociación al consumo, por ejemplo. Que podamos encontrar cuestiones como de ansiedad social o cuestiones de no querer salir, que muchas veces puede estar asociado y que nosotros lo confundimos por el consumo y que claro que puede suceder, pero es muy frecuente que podamos encontrar estos dos coexistiendo, ¿no? De una forma, como ya la hemos visto, con diferentes propuestas y modalidades, ¿no? O sea, en los modelos que estábamos observando, pero es muy frecuente tener esto. Imagínense, al estar hablando de ansiedad, más el trastorno por uso de sustancias, estamos hablando de situaciones de mucho riesgo. Porque, bueno, si como tal no sé que haya una menos riesgosa que otras, pero bueno, esta pues en particular también tiene situaciones complejas. Hay que controlar bien la ansiedad porque, bueno, si bien cuando se suspende el consumo de sustancias, pues genera ansiedad por la falta de la sustancia en el cuerpo. Y si tenemos además un trastorno de ansiedad, imagínense, pues bueno, se intensifica y en ese caso podríamos estar generando una crisis en el trastorno en este caso, de ansiedad, por ejemplo, si no se tiene como el control o no se tiene bien la atención de pues, ambos, ¿no? Y que pues por eso les decía que a veces puede ser como complejo identificarlo porque pues como tal, si no lo tenemos identificado antes, vamos, ¿no? Podríamos estar asociado a que es como la abstinencia, pero pues en realidad podemos tener casos de que pues están coexistiendo. Estos son de los más frecuentes. Tenemos también el trastorno por uso de sustancias y depresión. Aquí podemos estar pensando en personas que puedan estar cursando por ya sea depresión, uno de los, pues en cuestión de presencia en cuestión de literatura, en cada año va cambiando. Con la pandemia, obviamente, pues también ha cambiado mucho la parte de la estadística, porque pues mucho de lo que ha sucedido en cuestión de ansiedad y depresión y trastornos mentales se ha detonado por todas las alteraciones y por todo lo que se ha estado viviendo desde hace pues ya pues algunos años, ¿no? Y que pues nos ha puesto a los seres humanos en una situación de mucho estrés, de mucho miedo, de ponernos a prueba, ¿no? En muchas situaciones, tanto laborales, sociales, de pérdida de familiares, de personas queridas, de enfrentarnos a nosotros mismos al propio miedo de estar enfermos, al no saber qué va a pasar. Esto mucho más al principio, ¿no? O sea, cuando no teníamos la vacuna y etcétera. Esto hubo muchas situaciones de depresión y ansiedad y como pues también el trastorno o los consumos de adicción, perdón, los consumos de sustancias y las adicciones se pudieron ver también con ciertos picos, ¿no? En cuestión de elevación por pues todos los cambios que estaban sucediendo. Muchos otros continuaron con su consumo exactamente igual, pero perdón, en cuestión de salud mental, sí se vio afectado, ¿no? Como un gran porcentaje de la población y bueno, pues ahora, pues puede ser que se puede identificar que personas que ya tenían ciertos rasgos, o sea, rasgos es como un nivel, se podría decir como menor, en torno hacia la parte de la presencia, de esto, es decir, no estamos hablando como tal de un trastorno, podríamos estar hablando que tenemos como ciertos rasgos, o sea, que no como tal ya tengo una enfermedad mental, tengo rasgos ansiosos, tengo rasgos depresivos, pero como tal no tengo una depresión mayor o no tengo un trastorno de ansiedad como tal, ¿no?
Entonces, pero esto, personas que tenían estos rasgos con situaciones de estrés y de mucha tensión, como estamos poniendo el ejemplo de la pandemia, puede ser el detonador perfecto para que se establezca y pase y suba de nivel, ¿no? Y se establezca como un trastorno mental, por ejemplo, una enfermedad que requiera como ya mayor atención porque subió de nivel. Entonces, en cuestión de depresión, pues bueno, y el trastorno por uso de sustancias, puede ser que aparezca posterior al consumo, mucho, por ejemplo, que les hablaba, por ejemplo, de drogas depresoras, generan también estados depresivos, generan estados amotivacionales, pero también puede generar no nada más eso como etapas, sino también puede estar relacionado con depresiones ya mayores. Cuando estamos hablando de depresiones moderadas y depresiones graves o ya mayores, estamos hablando de personas que ya puedan tener ideaciones suicidas, que ya puedan estar teniendo ciertas acciones como que de no poderle sentido a la vida, y tiene que ver con un desajuste bioquímico importante y quizás eléctrico en la persona, ¿no? Y que esto es lo que llega a generar quizás una complicación importante al estar trabajando en el trastorno por uso de sustancias. ¿Por qué? Porque pues quizás no hay motivación. Si ya tenemos un trastorno depresivo mayor, pues no hay motivación para continuar. ¿Por qué? Porque la persona ya está totalmente como, pues quizás derrotada por la parte de una enfermedad quizás no tratada, una enfermedad que no se ha diagnosticado y que no se ha medicado, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos tratando de que una persona salga de consumo y tiene un trastorno depresivo, pues imagínense, ¿no? No habrá posibilidad de poderlo mover o poderla mover de ese estado. Entonces hay que estarlo medicando para la depresión, más estar trabajando con la parte de la parte del consumo. Probablemente el consumo esté muy asociado a tratar de compensar esto, o porque quizás ya no haya como pues mucha posibilidad en su pensamiento de realizar alguna otra acción, ¿no? Tenemos trastornos bipolares, ¿no? También, que como se comparten con la parte de los trastornos por uso de sustancias, ¿no? Donde hay episodios de manía, hay episodios de depresión, tenemos diferentes características y que a veces se pueden confundir también con el consumo de algunas sustancias, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es importante el diagnóstico diferencial. Tenemos trastornos por uso de sustancias y psicosis, y en donde, pues bueno, pueden ser desde esquizofrenias, trastornos esquizoafectivos y puede ser trastornos psicóticos que estén inducidos por el uso de sustancias. Este último puede desaparecer al desaparecer la sustancia del cuerpo, ¿no? Como tal, no es algo que se establece, pero por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia sí es algo que pudiera permanecer, ¿no? Y que sea algo paralelo a la sustancia, como les decía hace unos minutos, ¿no? Sobre esta parte que pueden desaparecer las alucinaciones y delirios, pero no desaparecerían como tal la psicosis, es decir, siempre va a tener pues este diagnóstico y en cualquier momento podría detonar si no se toma sus medicamentos antipsicóticos. Otro es el trastorno por uso de sustancias y podría ser más el trastorno de estrés postraumático. En este caso podría ser pues lo que sucedió con el sismo, lo que ha estado sucediendo con el COVID, que pues son cosas como muy actuales, pues las situaciones que gracias a Dios, bueno, ahorita no la tenemos tan cerca, pero bueno, pues lo que está sucediendo en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Las personas que estén ahí pues están cercanas o han tenido alguna situación como de eh, alguna crisis muy fuerte, pues bueno, puede ser por algún trauma general, algo muy fuerte que los haya sobrepasado, pues eso puede también generar pues también como el consumo más la parte que todo conlleva como el estrés postraumático, ¿no? También tenemos mucho el uso de sustancias y el trastorno por déficit de atención. Esto puede ser algo, esto ya se ha estudiado también como mucho más, que bueno, que muchas veces un déficit de atención no identificado y no tratado, pues puede ser también como una predisposición para generar trastorno por uso de sustancias, pero también puede ser que no se haya identificado y el consumo de sustancias aparezca, o puede ser que aparezca posterior al uso de sustancias, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Desde un inicio. El déficit de atención puede ser con o sin hiperactividad, porque a veces pensamos que siempre tiene que ser con hiperactividad, pero no. Puede ser uno que es predominantemente desatento y hay algunas otras variaciones y dependiendo de las clasificaciones.
Tenemos trastornos de personalidad más el uso de sustancias. Y el trastorno de personalidad, como el trastorno límite o el borderline, o el trastorno antisocial, en el borderline tenemos personas que pueden, pues estar, hay diferentes como niveles en todo esto, pero son personas que pues les gusta mucho como los riesgos, quizás como no se apegan mucho tampoco a las reglas, tienen mucha inestabilidad emocional, ¿no? O sea, tienen cuestiones como quizás como muy tóxicas, ¿no? O sea, o las emociones las pueden vivir como de una manera como muy intensa. Bueno, esto es como a grandes rasgos. Podríamos tener una plática totalmente de este trastorno. Y pues los trastornos antisociales son las personas que pues están todo el tiempo como transgrediendo las reglas y vinculándose, ¿no? O sea, en situaciones como fuera un poco de la ley o de transgresión o de no acatar a las normas, ¿no? Las leyes, las reglas. Entonces, que esto lo puedan traer antes o después del consumo, ¿no? Entonces, sí que esto es a la par. Muchas personas cuando inician el consumo pues, se pueden como involucrar en este tipo de situaciones, pero pues no todas las personas lo realizan, ¿no? Lo que hablábamos, bueno, también otro es el trastorno por uso de sustancias y suicidio, pues está como muy relacionado, o estos rasgos que están como muy asociados a la parte suicida, que pueden ser ideaciones, que pueden ser como ideaciones, intencionalidades, etcétera, en cuestión de como de actos suicidas, pero pues bueno, esto está muy relacionado también con la parte de depresión, ¿no? Y ansiedad también podría ser, o hasta algún tipo de trastorno de personalidad. También nos encontramos contra alteraciones de uso, o sea, trastorno por uso de sustancias y alteraciones del sueño, pueden estar también a la par. Hay personas que puedan tener como alguna problemática del sueño desde pequeños, o personas que pueden ser sonámbulos, o personas que puedan tener como, personas que duermen muy poco, por ejemplo, o que no entran a sueño profundo, o que tienen pesadillas, y puede ser que lo presentaran hasta antes del consumo, por ejemplo, ¿no? Cuando es común que quizás con el consumo tengan ese tipo de alteraciones, que no duerman, pero puede ser que haya personas que desde niños tengan esas alteraciones, ¿no? O desde cierta etapa, entonces, y que no esté asociado totalmente al consumo de sustancias, ¿no? Los trastornos de alimentación y los trastornos por uso de sustancias también son muy frecuentes, están muy relacionados también con los trastornos de personalidad, borderline, y pues bueno, que esta es otra problemática también está muy relacionada con ansiedad y con depresión, entonces ahí podríamos ponerle más, ¿no? Y pues bueno, estos son situaciones que se tienen que trabajar de forma súper coordinada, porque pues son alteraciones muy fuertes a nivel físico. Cuando estamos hablando ya en trastornos alimenticios que están en etapas ya avanzadas, pues sí generan pues muchas alteraciones a nivel físico y pues con mucho daño, ¿no? A nivel neurológico y biológico también. Y podemos encontrar un sinfín, ¿no? También tenemos cuestiones de disfuncionalidad sexual y pues otros que pueden estar ahí apareciendo. Entonces, miren, sí, algo no me está dejando avanzar. Aquí está. Aquí está. Fíjense bien. Ya vamos a finalizar casi. Pero bueno, lo que tendríamos que hacer es ya cuando identificamos los diferentes trastornos y que están coexistiendo, o pues bueno, dentro de lo posible, ¿no? Vamos a tratar de estabilizar todos los síntomas agudos psiquiátricos, por ejemplo, que son como de los más complejos, o de los trastornos mentales y o de abuso de sustancias, previo al proceso de tratamiento o a lo largo del tratamiento. Esto sería como lo ideal, que ya los trajéramos identificados y tratados, pero pues, muchas veces cuando llegan a la clínica pues no están así. Pero lo que se tiene que hacer es tratar de estabilizar los síntomas más agudos, que son los que vemos más fácilmente, los que van a estar encima, los que van a estar sobresaliendo. En este sentido, antes de realizar como un diagnóstico psiquiátrico definitivo y desarrollar un tratamiento, como les decía en un inicio, a largo plazo se recomienda como, pues obviamente que estén libres del consumo de sustancias de 3 a 6 semanas como mínimo, dependiendo el caso y dependiendo la gravedad y como la intensidad del caso. Eso está muy relacionado con los periodos y con el tiempo de internamiento. Tiene que ver con el caso en particular de cada uno de nuestros familiares, para que podamos identificar bien cuáles son los síntomas que aún prevalecen y cuáles podemos seguir viendo.
¿no? Ya sin sustancia en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener como el trato y como la intervención de forma eficaz de todos los padecimientos va a tener como, pues como mayor posibilidad, ¿no? Como de eficacia en el tratamiento y mejor, como mejoría se podría decir, ¿no? Porque si no los trabajamos de forma paralela, pues puede ser que no estemos avanzando. Es como si estamos en una lanchita y uno va remando, entonces estamos dando vueltas. Entonces, necesitamos ir remando dependiendo la cantidad de... Si tenemos dos, pues tenemos que remar con 2 remos. Si son más trastornos, pues imagínense, vamos a necesitar más remos y entonces vamos a tener que ir avanzando o sea, remando de la misma manera para llegar al mismo lugar. Si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces, eso tiene que ver con el tratamiento y todo pues asociado al diagnóstico. Cuando estamos hablando de una psicoterapia de forma aislada, no va a constituir solamente un tratamiento eficaz. Necesitamos un tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, de acompañamiento, de consejería, de grupos de AA. O sea, sí necesitamos un tratamiento mucho más, más complejo, ¿no? O sea, un poco como lo que estamos haciendo, porque estamos hablando de trastornos complicados. Se requiere, pues bueno, esto es un poco como para ir como hablando de que muchas veces, pues a veces te confrontamos a nuestros familiares pensando que no quieren, pero pues si estamos hablando de que tienen diferentes situaciones que tienen que estabilizar en el cuerpo y nosotros estamos siendo demasiado rígidos y estamos confrontando, puede ser que sean detonadores para que pues, el paciente regrese a lo que él conoce, entre que pues, tenemos la parte de dependencia, pero también esta cuestión de pues que sea a veces, pues, o lo que sucede en muchas ocasiones, casi de forma como general en los pacientes, es tratar de evitar la realidad, ¿no? Y pues que pues, muchas veces el malestar emocional puede ser muy complejo. Y pues bueno, hay posibilidades de algún régimen ambulatorio dependiendo de los casos y ya el nivel de tratamiento en el que se puedan, en el que se encuentren. Pues tenemos que tener claro que hay recaídas potencialmente más frecuentes porque vamos a tener más situaciones que atender. Si tenemos recaídas, sabemos que hay recaídas en el trastorno por uso de sustancias, pues si tenemos más trastornos pues, y no están atendidos y si hay algún desajuste podemos entender y tenemos que entender que puede haber recaídas frecuentes, ¿no? Y pues ayudarlos, ¿no? También a que participen en los grupos y en las terapias y esta parte pues los va a mantener pues bastante más pues estables, ¿no? Y pues bueno, tenemos diferentes tipos de consecuencias, ¿no? Tenemos pues cuando tenemos pues diferentes tipos de comorbilidades, ¿no? Tenemos mayor número de hospitalizaciones o de internamientos, ¿no? Se pueden incrementar, pues, la parte de las visitas a los servicios médicos y de rehabilitación o de urgencias, dependiendo de las características y de los trastornos que estén presentando, ¿no? Los que estén coexistiendo. Pues la inestabilidad familiar puede ser mayor porque pues, son muchos temas los que hay que atender y hay que estar como al pendiente. Entonces, pues bueno, por eso mismo siempre pues les hablamos que ustedes también requieren su espacio y requieren su atención y su apoyo, ¿no? En los grupos, en su parte de terapia individual, que ustedes también se atiendan, porque cuando tenemos un familiar que tiene tantas complicaciones o tantas situaciones que pueden ser muy complejas, pues a nosotros nos llega a generar un desgaste importante, ¿no? Es importante pues, llegar a considerar que pues cuando existen a veces, vamos a poner, esto acuérdense que no es algo que siempre suceda, pero pues bueno, ustedes ya han logrado vivirlo, no es algo nuevo que les llegue a contar, que pues bueno, puede haber presencia o hay una alta presencia, una alta probabilidad de presencia de conducta violenta o ilegal, ¿no? De nuestros familiares y más si hay como comorbilidades, ¿no? Pueden llegar a presentar ideaciones o conductas suicidas, eso, y es bien importante, pues sí generar como la atención. Puede ser que haya como cierta manipulación, pero también si estamos hablando de que haya la presencia de algún trastorno o hay comorbilidad depresiva, o psiquiátrica, esquizofrénica o de la parte psicótica o de algún trastorno mental que tenga como riesgo como esta parte de las ideaciones o estas ideas de muerte,
pues sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Siempre que nos diga alguien que se quiere morir o que se quiere matar, ¿no? O que tiene estas ideas o que estamos viendo situaciones ahí extrañas, es importante generar como la atención y el apoyo necesario. Es importante que veamos que estos pacientes pueden tener mayor resistencia al consumo, al cumplir la medicación y el tratamiento, ¿no? El tratamiento a veces no tienen este apego al tratamiento porque son muchas cosas, entonces tenemos que encontrar el espacio en donde pues se sientan del todo como cómodos también, ¿no? Y pues bueno, pues muchas veces tenemos dificultad para el acceso a la red asistencial, ¿no? O sea, la parte del tratamiento, la parte de las hospitalizaciones, todo esto porque son muchos temas. Pero la parte positiva es que pues sí tenemos espacios como pues ahorita en la clínica, pues que estamos nosotros trabajando en identificar cuáles son las comorbilidades presentes y que pues pues que al menos se lleven un buen diagnóstico y que se lleven un buen trabajo de intervención y que se pueda como continuar para disminuir como este tipo de consecuencias o este tipo de situaciones que puedan presentarse de forma pues frecuente y si no se tiene el tratamiento y la medicación adecuada. Entonces, pues bueno, esto es a grandes pues, rasgos lo que es lo que quise compartir con ustedes sobre comorbilidad. No sé si haya pues alguna duda, algunas preguntas. Todavía tenemos unos minutitos para poder escucharlos y pues que ustedes me puedan comentar alguna situación o qué piensan, si hay dudas. No sé si quedó claro, si hay algún comentario. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, levanten la manita o abran su micrófono. Sandy levantó la mano. Hola, yo Hola. quiero preguntar si se puede identificar con niños que presentan alguna de las enfermedades que usted mencionó, si hay alguna manera para que se pueda prevenir que cuando lleguen a la adolescencia presenten el abuso de sustancias. Gracias. Nada, Sandy. Bueno, pues sí, por supuesto que puede existir, o sea, el diagnóstico oportuno y la prevención, obviamente, pues es como a lo que debemos de estar como apelando, pues desde temprana edad, ¿no? O sea, como papás, pues bueno, creo que es importante poder identificar la parte de alguna conducta extraña, ¿no? Poder escuchar o poder identificar pues cosas, ¿no? A veces que podemos minimizar ciertas actitudes o ciertas como síntomas como a lo mejor en nuestro familiar, ¿no? O en nuestro hijo pensando y normalizando ciertas cosas. No, pues es que él es así. Ay, es que mi papá era así como raro también, era como, no sé, se aislaba, ¿no? Ah, no, pero pues es que es travieso. No, muchas veces, podemos minimizar como ciertas acciones, pero sí es importante, tampoco hay que satanizarlos, tampoco hay que buscar siempre como que tengan algún problema, pero sí la parte de poder tener un diagnóstico oportuno es importante y eso pues a nivel pediátrico, ¿no? Si ya podemos identificar, por ejemplo, niños, hay muchas patologías y muchas enfermedades a nivel pediátrico, ¿no? A nivel infantil tenemos cuestiones psiquiátricas y cuestiones de enfermedades mentales. No podemos hablar como tal, como una enfermedad mental, o sea, que ya establecida o algún trastorno de personalidad, porque la personalidad se establece hasta después de los 18 años, tiene que ver mucho también con la parte del neurodesarrollo, ¿no? Ya cuando acaba la maduración, pero sí hay características y podemos identificar alteraciones y patologías en diferentes edades. Y eso lo podemos pues, identificar pues, con nuestros médicos, con nuestro pediatra. Hay paidopsiquiatras, sí son los paidopsiquiatras, si no estoy equivocada, que son los que trabajan con pequeños, con menores de edad, y que pues hay ciertas sintomatología y tablas como muy claras de cuál es se podría decir como lo más adecuado y como pues no sé, como más apegado a la
la edad o a la etapa en la que se encuentran. Pero, por ejemplo, hablemos, niños que transgreden, hay niños chiquitillos que transgreden la ley y que hacen daño, por ejemplo, a animales, por ejemplo, ¿no? Que a veces, ay, es que estaba jugando y aventó el gato y lo aventó al asador. No, o sea, ay, sí, esta parte de lo muy notable que agarran y que pues, patean, a lo mejor hay veces que es muy común, ay, sí, estaban de traviesos aventándole piedras a los niños, a los perros, o a los gatos, o ay, sí, se robó esto, así. O sea, hay cosas que pueden ser como aisladas y que pueden ser travesuras, pero hay cosas que ya son como más constantes. Y, por ejemplo, ahí se podría como ver si es como un trastorno como tal y que podríamos empezar a atenderlo. Para evitar el consumo de sustancias, bueno, pues hay muchas cuestiones preventivas que tienen que ver con pues comunicación, ¿no? O sea, de la familia, tratar de estar al pendiente, no normalizar como cuestiones, ay, es que ya entró a la adolescencia, ¿no? No pasa nada, sino, ay, por eso está encerrado todo el tiempo en su cuarto, o es preadolescente. Ah, pues los niños, no, pues es que sus amiguitos así son. O sea, en este sentido sí es mucho la presencia de los padres, ¿no? El conocer con quienes están, hablar mucho sin tapujos de las situaciones, darles la confianza, no satanizar esta parte, ¿no? Como de lo que pudieran presentar emocionalmente, ver cómo se encuentran, ¿no? Esta parte de cariño, no darles tampoco de más, porque también en este sentido mucho de lo que yo he podido ver en muchos pacientes es que pues se les da de más, ¿no? O sea, son pacientes que tenían absolutamente todo y nunca tuvieron que luchar por nada y no había reglas y no había como límites. Entonces creo que lo que más les podemos regalar es esta parte de reglas claras y que se puedan mantener, ¿no? Como esta parte de poder generar pues, consecuencias muy claras, ¿no? De haces esto y pues te castigo esto, entonces te lo mantengo. Entonces esto es parte de que ellos vayan introyectando que pues hay consecuencias y que los actos tienen como que apegarse como a la derecha o hacia, a la izquierda donde nosotros digamos, ¿no? Pero y que si no se hace así, pues hay consecuencias y hay que pues modificar, hay que tratar de equilibrar cierta rigidez que pudiéramos tener ante ellos, ¿no? O sea, es encontrar un punto medio. Sé que es difícil porque pues cada uno de nosotros tenemos pues nuestras personalidades y pues nuestras historias y muchas cosas que quizás no hemos sanado o sí, pero sí es tratar de ser lo más claro posible en torno a las reglas y como la parte de las normas y poder no pasar por alto situaciones, ¿no? Que podrían estar ahí como cierto foco rojo. Creo que eso es algo que en general podríamos